Es una equivocación pensar que a partir del momento en que nos convertimos al Señor, cesan todas nuestras dificultades y nuestras luchas. En realidad ocurre todo lo contrario. Comenzamos una tremenda lucha que va a durar toda la vida. Por eso el título de esta reflexión es Preparados para la guerra espiritual. ¿Estás preparado para esta batalla? La carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios se divide en dos secciones: fundamentos teológicos, del capítulo 1 al capítulo 3, y aplicación práctica, del capítulo 4 al capítulo 6. En la segunda sección, Pablo advierte que estamos en una guerra espiritual y debemos ponernos toda la armadura de Dios para ganar la batalla. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta exhortación de Pablo va dirigida a todos los cristianos para que se mantengan en guardia contra los poderes espirituales de maldad. Tú y yo, como discípulos de Cristo, debemos revestirnos de la armadura de Dios para hacernos fuertes y para permanecer firmes ante los ataques del enemigo. Al hablar de la armadura nos referimos a la totalidad de las piezas, a la totalidad de las partes, de las herramientas, de las armas que componen esta vestimenta. No se trata de vestirse de algunas armas, sino de todas ellas. Cada una de estas armas, cada una de estas prendas son necesarias para una buena defensa. La vida cristiana de aquel que es fiel y obediente a los mandamientos de Dios no es fácil. Es una batalla continua. Cuando el Señor nos empieza a bendecir, Satanás empieza a atacar. Si algo podemos estar seguros es que el diablo hará todo lo posible para que nosotros no podamos servir al Señor de una manera efectiva. Y a medida que tú y yo vamos creciendo en el ministerio, en la obra de Dios, la oposición cada vez va a ser más fuerte. Nos compartían ayer nuestros invitados en la tertulia, Daniel Díaz y Willy López, sobre el libro de Proverbios, y hablaban que si no hay oposición, si no nos preocupamos en que no vengan los ataques, cuidado. Porque tú y yo, como compañeros de milicia, vamos a sufrir ataques. Y si no hay ataques de parte del enemigo es porque a lo mejor el enemigo no tiene nada que atacarnos. De esto también hemos hablado en varias ocasiones. Al enemigo no le interesan las personas que ya han caído, las personas que ya están en adicciones, las personas que ya están bajo su control. Él quiere conseguir a otras personas. Quiere conseguir a los que están en las iglesias. ¿De qué le vale ir a por una persona alcohólica si sabe que ya la tiene? Le interesa ir a por los cristianos, los discípulos de Cristo, las personas que nos congregamos en iglesias. Ese es el objetivo del enemigo. Para eso ha venido el enemigo, para matar, para robar, para destruir. ¿Y qué viene a matar, robar y destruir? La familia. Y si es una familia en la fe, pues mucho mejor. No le interesan los que ya están en pecado, porque ya los tiene. Le interesa a otros. Por eso te comento que esto es una batalla continua, diaria. Cuando el Señor nos bendice, Satanás empieza a atacar. Empieza a surgir la oposición. Como con el pueblo de Israel. Cuando empezaron a edificar los muros con Nehemías, entonces se presentó la oposición. Siempre que emprendas algo, siempre que quieras hacer algo para el Señor, vas a encontrar oposición. Y esa oposición a veces puede ser la familia, pueden ser personas cercanas. A lo mejor te dicen no podrás hacerlo, ¿para qué vas a seguir con esto? No merece la pena, ya lo hemos intentado, ya lo has intentado en varias ocasiones, es un caso perdido. Oposición de personas cercanas. A medida que crecemos en obediencia a Dios, la oposición será más fuerte. Nuestro adversario, el diablo, siempre va a intentar devorarnos mediante la tentación. Los ejércitos del enemigo contra el que luchamos son fuertes, son poderosos.
No podemos enfrentarlos a Él con nuestras propias fuerzas. Por tanto, el creyente, el discípulo de Cristo, debe revestirse de toda la armadura de Dios, mantenerse preparado en todo tiempo. Para ello Dios planeó desde el principio vencer al enemigo y lo hizo por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Ponernos la armadura implica creer, actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Y cuando hacemos ambas cosas estamos equipados y estamos preparados para la guerra espiritual. Para enfrentar al enemigo es esencial creer las cosas correctas. Las creencias correctas nos llevan a hacer acciones correctas, y esas acciones correctas lo que hacen es derrotar al enemigo. Lo que tú y yo creemos es importante en la guerra espiritual. Por ejemplo, Ananías y Safira, Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Había aquí una guerra espiritual. Ellos actuaron de forma engañosa al entregar a los apóstoles el dinero de la venta de una heredad, pretendiendo hacer creer a todos que aquello era el importe total de lo que había percibido, sin mencionar lo que habían sustraído. Y posiblemente los dos buscaban el agrado de los creyentes, ¿verdad? La palmadita en la espalda. Oh, ¿has visto a Ananías y a Safira? Vaya matrimonio, lo han dado todo. Ellos sí que son un matrimonio, son un ejemplo a seguir. Pensaban que al ofrecer esta entrega les iban a tener como los generosos, los especiales. Sin embargo, lo que demostraron fue el orgullo humano, la falta de espiritualidad al mentir al Espíritu Santo, considerando la riqueza más importante que la verdad y la santidad. Ambos, Ananías y Safira, actuaron en creencias erróneas. Por otra parte, leemos sobre Pedro y Juan en Hechos capítulo 4. En este caso, los dos apóstoles creyeron que obedecer al Padre era más importante que cualquier amenaza del enemigo. Arriesgaron sus vidas por seguir predicando acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Las creencias correctas los llevaron a actuar correctamente. En los 3 primeros capítulos de Efesios, Pablo presenta fundamentos teológicos de nuestra guerra espiritual. Si creemos estas verdades, que Cristo nos ha elegido, nos ha sellado, nos da acceso al Padre, también debemos creer que en Cristo podemos ganar batallas espirituales. No solo hay una teoría, sino también hay una práctica. La cruz es la base de la victoria de Cristo, y allí venció a todos sus enemigos. Se sentó para siempre a la diestra del Padre. Para el mundo la cruz siempre será símbolo de oprobio, pero para nosotros, los discípulos de Cristo, será la fuente de donde emanan todas las bendiciones espirituales. Hay un error que cometemos, y es que muchas veces predicamos siempre de la cruz, pero no predicamos de la resurrección de Jesús, que eso también es importante. Murió en la cruz por ti y por mí, pero la cosa no se quedó ahí. Al tercer día resucitó, y muchas veces compartimos de la cruz, pero no compartimos de la resurrección, que es importante. Lo que practicamos también es importante para la guerra espiritual. En los últimos 3 capítulos de Efesios, Pablo describe una vida caracterizada por la unidad de la Iglesia. Habla de la santidad personal, habla de las relaciones gobernadas por Cristo en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo. Pablo dice que lo que creemos debe cambiar nuestra forma de vivir, debe afectar todas las áreas de nuestra vida. Y alcanzar cualquiera de estas metas nunca va a ser fácil, porque el enemigo siempre nos va a atacar. El enemigo siempre va a intentar destruirnos. Procurará que caigamos en pecado, que no tengamos buenas relaciones con nuestros compañeros de trabajo, que nuestras relaciones familiares sean tensas, que haya divisiones en la iglesia, en el ministerio. Ponerse la armadura no es fácil, pero tampoco es imposible. Requiere disciplina, esfuerzo, trabajo, dedicación. Para vestirnos correctamente de toda la armadura de Dios necesitamos conocer cada una de sus piezas, cada una de sus partes. Conocimiento que se adquiere mediante la lectura de la palabra de Dios. También requiere ser constantes en oración, en la comunión con Dios, alabando al Señor en todo momento, porque tales cosas nos dan acceso a ese poder, a esas armas que son indispensables para ganar la batalla espiritual. Así que la única forma de contrarrestar los ataques del enemigo es vivir una vida de santidad,
de obediencia a Cristo. Y por eso lo que hacemos es importante en la guerra espiritual. Revestirnos de la armadura de Dios. Tiene que ver con obediencia. Solo los guerreros obedientes están equipados para ser utilizados en la batalla espiritual. Y no escogen solo ciertas partes de la armadura, escogen toda la armadura. ¿Por qué? Porque el enemigo, si ve que estás desprotegido, por ejemplo, de la coraza, si estás desprotegido, por ejemplo, el apresto, los pies no los tienes cubiertos, o no te has puesto el casco, va a atacar a esas partes que no están cubiertas. El enemigo no te va a atacar a áreas de tu vida donde tú estás fuerte, va a atacar a tus debilidades. Y un ejemplo es ese joven que está estudiando. Si es bueno en historia, si aprueba todos los exámenes con sobresaliente, si aprueba sin estudiar porque sabe la lección, porque atiende a la lección, solo va a repasar por encima lo que tiene que estudiar por el examen, porque sabe, porque ha atendido, lo sabe de memoria. ¿Y qué va a hacer ese joven estudiante? Pues va a potenciar otras áreas donde es un poquito más malo. Si eres bueno en historia, potencia a lo mejor las matemáticas, la lengua, el inglés. A lo mejor por esa área eres un poquito más malo, no se te da tan bien. Ese estudiante va a potenciar esas áreas donde está flaqueando, donde sabe que le cuesta. Esas son las áreas que él potencia, no las que ya tiene potenciada porque sabe que va a probar. Se te da bien la historia, lo hago muy bien, aprendo muy rápido, me gusta la historia, entonces voy a potenciar otras áreas. Voy a potenciar las matemáticas, voy a potenciar la lengua, el inglés, las ciencias naturales. Así tiene que ser también en la vida espiritual, potenciar áreas de nuestra vida donde somos débiles. Si somos débiles en el orgullo, potenciemos esa área. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va a atacar por ahí. Este es el breve mensaje que queremos compartiros. Prepárate para la batalla espiritual. Ponte toda la armadura de Dios. No dejes piezas, no dejes partes sin ponerte, porque entonces el enemigo te va a atacar a esa área. Te va a atacar en esa debilidad, en esa parte no cubierta. La decisión es nuestra. Ahora toca ponernos el traje de faena, como se suele decir, en este caso toda la armadura, y a prepararse, porque llegan tiempos de batalla espiritual. Y tú y yo tenemos que estar preparados. Radio Solidaria, una radio comprometida.